El peso mexicano sigue su camino de fortalecimiento ante el dólar, habiendo bajado de 19 pesos el pasado 11 de enero, mientras que la mayoría de las monedas del mundo han presentado una depreciación de hasta el 20% durante el 2022. El peso mexicano se ha apreciado por más del 5%, ubicándose en valores del 2019. ¿A qué se debe esto? En este video vamos a entender cuáles son las 4 razones que explican por qué el peso mexicano está más fuerte que nunca. Y no solo eso, sino que si te quedas hasta el final, podremos apreciar cómo este fenómeno nos afecta y también nos beneficia como ciudadanos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Mi nombre es Francisco García y si este video te está gustando, por favor no te olvides de suscribirte al canal, de compartirlo y de activar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás de ninguna noticia. Las 4 razones que explican por qué el peso mexicano está tan fuerte frente al dólar son las siguientes. Políticas del Banco Central Mexicano, el incremento de las remesas, inflación en el precio de la materia prima como el petróleo y el incremento de inversiones en México. Veamos el primer punto, las políticas del Banco Central Mexicano. Como ya hemos platicado en otros videos en este canal, la entidad en toda economía que se encarga de establecer las tasas de intereses es el Banco Central, y las tasas de intereses son importantísimas ya que determinan el ambiente económico de un país y también ayudan a controlar la inflación. Si la economía entra en un proceso de estancamiento, el Banco Central baja las tasas de intereses para estimular la economía. Esto funciona porque las deudas se hacen más baratas y así la gente y los negocios tienen más dinero disponible y se ven tentados a usar crédito. Por otra parte, si a la economía le va muy bien y por lo tanto la inflación está en niveles históricos, las tasas de intereses tienden a subir como una medida para poder controlarla. Y esto es precisamente lo que ha pasado desde inicios del 2022. Esto funciona porque las deudas se hacen más caras, los negocios pierden dinero, tienen que despedir gente y, en fin, la gente gasta menos y así los precios caen. Teniendo esto en contexto, la primera razón por la cual el peso mexicano se ha apreciado tanto frente al dólar es porque las tasas de intereses en México son históricamente mayores que las tasas de intereses en Estados Unidos. Y te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver? Es muy sencillo, que los instrumentos de deuda del gobierno mexicano dan mayores rendimientos que los instrumentos de deuda del gobierno de Estados Unidos. Esto lo que ocasiona es que potenciales inversores decidan invertir aquí en México en vez de Estados Unidos porque precisamente aquí por ahora pueden ganar más dinero. En pantalla puedes ver el rendimiento de los bonos a 10 años del gobierno de Estados Unidos. Puedes ver que desde el 2020 el rendimiento ha estado aumentando. Esto es por lo que platicamos, por la subida de las tasas de interés. Hoy en día, estos bonos a 10 años dan un rendimiento del 3.49%. Por otra parte, si nos vamos a México, puedes ver que el rendimiento de los bonos a 10 años es del 8.76%, es decir, 2.51 veces más rendimiento que en el caso de Estados Unidos. Poniendo un efecto práctico, si tú como inversor inviertes 100,000 pesos en bonos de Estados Unidos, al cabo de 10 años se convertirán en 140,923 pesos. En México, la cantidad sería de 231,575 pesos, una diferencia de 90,652 pesos. El hecho de que los inversores decidan invertir más dinero en México lo que hace es incrementar la demanda por el peso, y como ya hemos platicado por la ley de la oferta y la demanda, cuando la demanda de cualquier cosa incrementa, entonces el valor intrínseco de esa cosa también sube. El segundo punto son las remesas, y este quizás sea el efecto más interesante. En esta gráfica apreciarás cómo las remesas han estado aumentando desde 1995. Si nos fijamos en el 2020, nos damos cuenta de que la cantidad de millones de dólares enviados a México aumentó en 3.532 millones en ese año a 5.297 millones de dólares en el 2022. Esto supone un aumento del 49.97%. Cuando se hace una transferencia internacional hacia otro país, la moneda de origen se transforma automáticamente en la moneda del país destino. Como han incrementado las remesas hacia Estados Unidos, esto quiere decir que el flujo de pesos también ha incrementado, lo cual se traduce en un aumento de la demanda y por lo tanto un aumento en la valorización de la moneda nacional. La tercera razón por la cual el peso mexicano está más fuerte que nunca frente al dólar es la inflación en el precio de la materia prima, en especial en el petróleo. Como sabemos, en el 2020 con el origen de la pandemia la demanda por el petróleo se redujo drásticamente, los negocios pararon y la gente estaba en sus casas. Por lo tanto, ya no se gastaba tanto en gasolina. Esto lo apreciamos si observamos el precio del petróleo en ese entonces. El barril pasó de $61 a inicios del 2020 a valores negativos por debajo de los $22. Sin embargo, a medida que las restricciones por el COVID se liberaban y también a medida que la OPEP hacía recortes en la producción, el precio empezó a subir. Con la guerra en Ucrania, además, la demanda por la gasolina se disparó. El barril pasó de $66 a finales del 2021 a más de $100 a mediados del 2022.
y esto benefició en gran medida a Pemex. Las exportaciones del petróleo de Pemex subió a 22.300 millones de dólares en los primeros 8 meses del 2022, lo que representa un 42% de incremento con respecto al 2021. Cuando un país compra petróleo mexicano, esto lo tiene que hacer en pesos. Por lo tanto, al incrementar las exportaciones del petróleo mexicano, se incrementan las ganancias de México en pesos mexicanos. Esto naturalmente incrementa la demanda de la moneda nacional y por lo tanto incrementa su valoración. México se encuentra entre las 25 principales reservas de petróleo a nivel mundial, por lo que un incremento en el precio del petróleo no hace más que beneficiarlo. Un factor muy interesante aquí es que también el petróleo sirve como colateral ante posibles inversionistas. Y te preguntarás, ¿qué es el colateral? El colateral en finanzas se refiere a cualquier cosa que sirve como garantía ante una inversión. Como el petróleo mexicano ha estado incrementando en su valoración y también como el petróleo mexicano sirve como colateral, esto incrementa la confianza ante posibles inversiones y por lo tanto automáticamente las inversiones hacia México se incrementan. Al incrementar las inversiones hacia el país, la demanda por el peso mexicano incrementa y por lo tanto su valor incrementa también. Y esto me lleva al último factor, que es precisamente el incremento de las inversiones en el país. Desde el 2018, México se ha estado beneficiando fuertemente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Quizás recuerdes que en marzo del 2018 se inició una guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese entonces, el expresidente Donald Trump decidió imponer mayores tarifas de importación de todos esos productos que venían de China hacia Estados Unidos. Y esto tuvo dos consecuencias inmediatas. Para Estados Unidos se incrementó la competitividad de sus compañías nacionales, más empleo y por lo tanto más ingresos para el gobierno. Para China, sin embargo, las exportaciones serían más caras. Ante este escenario, China tenía tres opciones. Primero, los exportadores de China podían incrementar el precio de sus productos para así compensar el incremento en las tarifas. Sin embargo, esto les quitaría competitividad en el mercado estadounidense, porque los consumidores tendrían que pagar más por esos productos que los producidos nacionalmente. Segundo, no hacer nada. Con esto simplemente los exportadores ganarían menos dinero, sus ingresos se verían mermados. Sin embargo, esto ocasiona menos empleo para los chinos e incluso despidos para así mantener los márgenes de ganancia de las compañías. Y tercero, responder a Estados Unidos con también un incremento en las tarifas para productos exportados provenientes de ese país. Y esto último es exactamente lo que sucedió. Para septiembre del 2018, las tarifas de exportaciones para ambos países eran del 10%. Luego subieron al 25% en junio del 2019 y luego al 15% y 10% para finales de ese año. Y estas tensiones no han hecho más que incrementar con el paso del tiempo. Por ejemplo, durante el 2022 el presidente Joe Biden prohibió exportar ciertos chips a China. Para inicios de diciembre, esta restricción se extendió a 36 fabricantes de ese país, haciendo imposible que accedan a la tecnología estadounidense. Esto benefició a México en gran medida porque básicamente todas esas compañías chinas buscaban trasladar sus operaciones a este país como una medida de evitar las tarifas de exportación hacia Estados Unidos. Y este beneficio lo podemos comprobar si vemos las exportaciones de México a Estados Unidos. Durante los primeros 10 meses del 2022, México exportó 382.000 millones de dólares en productos hacia Estados Unidos, más del 20% que durante el mismo periodo en el 2021. Por otra parte, en el 2016 las inversiones chinas en México eran de 154 millones de dólares, en el 2017 271 millones, 2018 420 millones y durante el 2021 alcanzó los 493 millones de dólares. Por otra parte, según Market Analysis, para el último trimestre del 2022 se habían adquirido más de 5.09 millones de pies cuadrados en naves industriales en México de otras compañías provenientes de otros países. De estas, los principales inversores provenían de los siguientes países: China con el 80.3%, Estados Unidos con el 14%, Japón con el 3.9% y Corea del Sur con el 1.8%. El Banco Interamericano de Desarrollo afirmó que México podría ser el mayor beneficiado por la tendencia del nearshoring en la región, con un potencial de obtener hasta 35.000 millones de dólares al año gracias a la exportación de bienes. Ahora quizá te preguntes, bueno, ¿y esta apreciación del peso cómo puede afectar y cómo puede beneficiar al ciudadano común como tú y yo? Y esta es una excelente pregunta. Vamos primero a ver los dos beneficios principales. Lo primero es que ayuda a controlar los precios. ¿Por qué? Porque muchas compañías productoras tienen su deuda denominada en dólares. Si el dólar baja con respecto al peso, o mejor dicho, si el peso se aprecia con respecto al dólar, esto hace que pagar esta deuda en dólares sea más sencilla y por lo tanto las empresas se ven menos tentadas a pasar el incremento de precios a los consumidores, ya que tienen un mayor margen de acción. Y segundo, la deuda internacional es más fácil de pagar.
El gobierno tiene deuda en dólares y cuando básicamente la moneda nacional se aprecia frente al dólar, es más barato pasar de pesos a dólares. ¿Y esto cómo beneficia al ciudadano común? Muy simple, que si esta deuda se hace más fácil de pagar, es menos probable que el gobierno tenga que aumentar los impuestos a sus ciudadanos. Sin embargo, no todo es positivo. Con la apreciación del peso hay dos afectaciones importantes. Por una parte, las exportaciones se hacen menos competitivas ante otros países. ¿Por qué? Porque todos estos productos básicamente se hacen más caros de adquirir por otros países, porque el peso mexicano se aprecia y la tasa de cambio es más cara con respecto a otras monedas. Y segundo, las remesas alcanzan para menos. Si tú eres una persona que actualmente recibe remesas provenientes de Estados Unidos, seguramente ya te habrás dado cuenta que con el paso del tiempo, la conversión a pesos es cada vez menor. Y todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que el peso mexicano se seguirá apreciando frente al dólar en el 2023? Sobre todo considerando que nos estamos acercando a una recesión económica. Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad para ti, me ayudarías mucho si te suscribes al canal, si activas la campana de notificaciones, si lo compartes y sobre todo si me dejas tu comentario. Sin más, nos vemos en un siguiente episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.